Vamos a continuar con CFR, Cost and Freight, es decir, coste y flete. Para este caso, el vendedor asume todos los costos generados hasta entregar la mercancía en el puerto del país de destino, pero solamente asume los riesgos de la mercancía hasta que ésta se encuentra a bordo del barco en el puerto del país de origen. Una vez cargada la mercancía, los riesgos son asumidos por el comprador. Veamos un ejemplo para entender mejor esta situación. Import Phoenix, con ganas de aprender más sobre los Incoterms y asumir mayores responsabilidades, se comunica con Dolcesa para que su próxima exportación sea tipo CFR. Dolcesa acepta esta propuesta. Como Import Phoenix asume todos los costos de preparación de la mercancía, transporte de la misma hasta el puerto de origen, despacho aduanero de la mercancía, carga de la misma en el barco, transporte a bordo en el barco y descarga de la mercancía en el puerto del país de destino. Sin embargo, y a pesar de que Import Phoenix haya asumido todos estos costos, se dieron cuenta de un hundimiento del barco por causa de una gran marea. Para esta situación, Dolcesa, como comprador de la mercancía, tuvo que asumir todos los riesgos, ya que ésta se encontraba a bordo. Vamos a continuar con el CIP, Carriage and Insurance Paid To, es decir, transporte y seguro pagados hasta. Este es igual que el CFR, es decir, el vendedor asume todos los costos generados hasta entregar la mercancía en el puerto del país de destino, pero solo asume los riesgos de la mercancía hasta que ésta se encuentra a bordo del barco en el puerto del país de origen. Una vez cargada esa mercancía, los riesgos son asumidos por el comprador. Pero alto ahí, hay una particularidad. Esta vez se consiste en el pago de una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. ¿Y qué tiene esa póliza? Tiene la cobertura del precio del valor de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa más un 10%. Esta es pagada por el exportador, pero quien la cobra es el importador. Veamos un ejemplo para entender mejor esta situación. Import Phoenix sigue emocionada con el tema de la exportación y seguir explorando aquellos términos y ver cuál más le podría llegar a convenir. Se comunica de nuevo con Dolcesa y pide que por favor esta vez sea en un término CIP. Ellos aceptan. Para este caso, Import Phoenix vuelve a asumir todos los costos de preparación de la mercancía, transporte de la misma hasta el puerto de origen, el despacho aduanero de la mercancía, carga de la misma en el barco, transporte a bordo en el barco y descarga de la mercancía en el puerto del país de destino. Sin embargo, a pesar de que Import Phoenix haya asumido todos estos costos, se han dado cuenta de ese hundimiento del barco por causa de una gran marea. En esta situación, Dolcesa va a cobrar el valor del seguro de la póliza que fue pagada por Import Phoenix a la seguridad de riesgos por pérdida de la mercancía. Proseguimos con el CPT, Carriage Paid, es decir, transporte pagado hasta. El vendedor hace la entrega de la mercancía y asume todos los gastos, los trámites de exportación y el costo del transporte hasta un puerto o destino acordado con el comprador. Pero alto ahí, se debe tener en cuenta que el riesgo y la responsabilidad de la mercancía la tiene el comprador desde que inicia el traslado al lugar de destino. Veamos un ejemplo. Import Phoenix, viendo el riesgo de pérdida o caducidad a la hora de exportar sus productos, decide realizar un contrato bajo el Incoterm CPT, donde Dolcesa debe de asumir estos riesgos de calidad. Claro está, que Import Phoenix deberá financiar los costos de transporte y realizar los trámites de exportación, pero la mercancía está bajo la responsabilidad de Dolcesa. No te preocupes, ya casi vamos a terminar. Seguimos con el CIF, Cost Insured and Freight, es decir, costo, seguro y flete. El vendedor va a asumir el riesgo y los costos hasta el momento en que se cargue la mercancía al medio de transporte en origen. También asume los costos del transporte y el seguro.
pero los riesgos, tanto del transporte como el seguro, los asume el comprador. Cuando se descargue la mercancía del medio de transporte en destino, el comprador deberá asumir todos los costos y riesgos hasta finalizar el proceso. Veamos un ejemplo. Import Phoenix, mirando el panorama, decide evaluar el riesgo y costo de la mercancía que le va a exportar a Dolcesa, definiendo que, por medio del Incoterm CIF, él asumirá el riesgo y costos del medio de transporte desde el lugar de origen. Y después de ello, solo asumirá los costos de transporte y el seguro. Por otra parte, Dolcesa deberá asumir los riesgos que tiene el transporte y seguro. Una vez la mercancía llegue al lugar de destino, Dolcesa entrará a asumir toda la responsabilidad de la mercancía e Import Phoenix ya no le compete.